Hola a todos y bienvenidos a la Semana de Sostenibilidad de Forbes Colombia. Yo soy Juliana Arenales, Social Media Manager de Forbes Colombia, y me complace mucho saludarlos en esta Semana de la Sostenibilidad, porque para empezar vamos a conversar con Isabel Giraldo, quien es directora de Sostenibilidad de Alianza Team. ¿Cómo estás? Muy bien, Juliana, muchas gracias por esta invitación. Isabel, a mí me gustaría comenzar con un poco de contexto, y es que ustedes están por segundo año consecutivo en el listado, pero además hacen parte del anuario de sostenibilidad de SIP en el quinto lugar de Latinoamérica. ¿Cómo es el mindset de una empresa que tiene esto como tan interiorizado? Bueno, Juliana, gracias por esa pregunta, pero primero quisiera contar un poquito a quienes nos están acompañando hoy quién es Alianza Team. Alianza Team es una empresa colombiana con más de 78 años de trayectoria, 25 años siendo alianza, con presencia fabril en Estados Unidos, México, Colombia y Chile, presencia exportadora en 19 países. Somos expertos en lípidos, aceites, grasas, desarrollando soluciones para la industria como para el consumo masivo, y pues ahí ese camino de la sostenibilidad ha sido algo que siempre ha estado presente desde el inicio de las empresas, esa convicción por querer hacer las cosas bien para la gente, para la operación, para los grupos de interés. Y hace 10 años empezamos a trabajar la sostenibilidad como la conocemos hoy, con una dedicación y mucha más contundencia, que nos ha permitido recorrer ese camino para hoy estar, como bien mencionas, en el anuario de sostenibilidad de S&P Global como referentes de sostenibilidad en la industria de alimentos global, quintos en Latinoamérica, terceros en Colombia en el percentil 95 de la industria, lo cual son resultados que nos llenan de orgullo y motivación para seguir avanzando. Eso es gracias hoy pues a esa mentalidad que me preguntas, y atribuiría 3 factores clave. La primera es la visión de largo plazo. Cuando nosotros empezamos esto hace 10 años, la meta era clara: queríamos estar en el anuario de sostenibilidad, y esa meta nos la habíamos trazado para el 2030 y la cumplimos en el 2024. Entonces, pues es un ejemplo de cómo la convicción y la determinación logra que podamos lograr cosas más rápido de lo esperado. Lo segundo es saber que no lo podemos hacer solos. Tenemos que trabajar de la mano de nuestros grupos de interés, de nuestros aliados, tanto aguas arriba como aguas abajo, porque estos desafíos que enfrentamos todos como humanidad en el planeta, pues son demasiado grandes como para que cualquier empresa de manera unilateral pueda hacer una contribución contundente hacia ellas, ¿cierto? Claro, todos los esfuerzos suman, el granito de arena, por supuesto, pero de manera colaborativa y con aliados se puede llegar a más y mejores resultados. Y lo tercero es esa capacidad de flexibilidad y adaptabilidad, porque también lo que hemos aprendido en este camino es que la sostenibilidad no es un copy-paste, no es que si funciona en Europa entonces funciona acá inmediatamente, o incluso acá en Colombia que si funciona a esta empresa entonces no va a funcionar a mí. Es cómo uno parte desde un profundo entendimiento de lo que uno necesita, de cuáles son sus metas y sus objetivos, y entender muy bien ese contexto que lo rodea a uno de manera externa también, que son lo que llamamos los grupos de interés, ¿cierto? Comúnmente denominados los grupos de interés: clientes, proveedores, comunidades, autoridades, medios, etcétera. ¿Cuáles son sus necesidades y expectativas? Y cuando uno logra entender muy bien dónde hay puntos en común, le permite a uno escoger y desarrollar esas capacidades, esas acciones, esas iniciativas que van a hacer la diferencia y logran esa transformación. Claro, además porque cada cadena logística es diferente, ¿no? Y en cada región y en cada país puede ser totalmente diferente, y eso hace que la estrategia cambie, ¿verdad? Así es, así es. Y no solo la cadena logística, sino las operaciones, en los contextos sociales. No es lo mismo estar en Barranquilla, donde tenemos una planta, a estar en Buga, donde también tenemos otra planta, o incluso acá en Bogotá. Son regiones y contextos y realidades muy distintas que requieren un entendimiento y una adaptación local para que funcione. Isabel, hay una estrategia, un propósito que ustedes tienen, y es algo que se llama alimentar un mejor mañana. ¿De qué se trata y bajo qué objetivos se rige? Claro que sí, pues ese propósito nace con la conformación de la alianza, y es
como nuestro norte común. Alianza Team es una compañía, como les mencionaba, con presencia en muchos países, tiene 4 grupos de negocio estratégicos que son diversos en sí, y ese propósito es el común denominador que nos guía a todos sin importar el negocio, la operación, el país o el equipo al cual pertenecemos, ¿cierto? Todos trabajamos para alimentar un mejor mañana y eso en el camino de este recorrer pues, de sostenibilidad. Mal que bien, todos hemos entendido que desde nuestra naturaleza, desde nuestra contribución diaria, desde nuestro quehacer, puede significar algo diferente. Si yo trabajo en el equipo de logística, pues mi contribución va a ser un esfuerzo en reducir las emisiones. Si yo trabajo en el equipo de mercadeo, va a ser en posicionamiento y reputación. Pero en últimas, es un ejemplo, un propósito muy inspirador porque lo que nos lleva es a materializarlo en 3 pilares de impacto. 1, potenciando el talento, tanto internamente como hacia afuera, las comunidades que nos rodean, etcétera. 2, siendo aliados desde el origen. ¿Y eso qué significa para nosotros? Que tenemos esa convicción de llegar hasta el origen, ¿sí? O sea, de trabajar con el proveedor del proveedor del proveedor, que es muy potente también y es lo que nos ha permitido lograr esas transformaciones que te comentaba. Y tercero, pues dado todo la unión de esos esfuerzos de los más de 3.000 colaboradores que hacen parte de Alianza Team en todos sus países, es generar prosperidad donde estamos. Nosotros somos una compañía que queremos generar prosperidad para los colaboradores, pero para los demás grupos de interés y eso se vuelve muy positivo y eso nos ha permitido ir generando metas, compromisos, objetivos a medida que vamos avanzando y descubriendo que nos podemos desafiar y que somos capaces de lograrlo, como lo que les contaba ahorita, de trazarnos la meta de estar en el anuario de sostenibilidad y lograrlo. ¿Y qué sigue? ¿Cuál es la siguiente? Entonces eso es lo que nos motiva, ese propósito superior tan inspirador de alimentar un mejor mañana. Y entrando un poco también en el componente humano que lo acabas de mencionar, desde hace más o menos un año estamos recibiendo noticias globales de cambios en temas de equidad, diversidad e inclusión. Me gustaría preguntarte cómo ustedes están manejando esto al interior de la compañía, bajo qué ejes se están rigiendo y también un poco esto ha cambiado en los últimos años en el interior o no tanto. Bueno, para nosotros la diversidad hace parte pues, de esa riqueza cultural y de pensamiento que fomenta esa creatividad, esa innovación, ese desarrollo, esa mentalidad desarrolladora que nos caracteriza y la diversidad para nosotros es algo que siempre ha estado y me atrevería a decir pues siempre va a ser parte de nuestra identidad corporativa. Nosotros hoy contamos pues con una política transversal de derechos humanos, diversidad, equidad e inclusión que sienta esas bases y esos lineamientos pues, para todos los procesos que ejercemos nuevamente, sin importar el país, la operación o el negocio, y también estar constantemente a la vanguardia entendiendo el contexto ese externo global en el que nos movemos. Estamos adheridos al Pacto Global en México, en Chile y en Colombia, donde operamos, de eso nos regimos bajo los 10 principios del Pacto Global. También estamos alineados con el Código ETI, es decir, tenemos varios marcos y guías de las cuales nos vamos alimentando y vamos fortaleciendo y encontrando ese valor de como realmente entender lo que eso nos hace a nivel interno, más que quedarnos en titulares y en situaciones externas que no nos contribuyen. Y me gustaría también preguntarte, pasando un poco al lado ambiental que hace parte y es un componente bien relevante en todo lo que compone pues la sostenibilidad, ¿qué iniciativas están liderando y cómo de pronto han logrado encontrar esos puntos clave con los stakeholders para que pues en efecto vean ustedes estos resultados que son estar en el anuario y también ahora en el listado de Forbes?
Por supuesto, pues nosotros trabajamos la sostenibilidad de una perspectiva integral, ¿cierto? Desde lo social, lo ambiental y lo económico. Sin embargo, en el campo ambiental, por supuesto, entendemos que hay muchas aristas y pues como el planeta que habitamos tiene unos límites planetarios que sabemos que sí o sí, pues no podemos sobrepasar como humanidad. Y ahí es donde hemos entendido que nuestra responsabilidad y nuestra convicción muy alineada a nuestros principios y valores corporativos está es en pues cómo vamos a hacer nuestra parte, ¿cierto? Cómo vamos a contribuir de una manera contundente y hemos escogido que esa contribución va a ser a través de nuestra ruta de descarbonización, que hoy pues no solo la estamos trabajando en temas de emisiones y de cambio climático, sino que también se compone pues por otras aristas ambientales como residuos, agua, energía, em, em, residuos, agua, energía y pues emisiones, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, cómo esa ruta de descarbonización, comprometiéndonos ante una organización internacional como es SBTI, que es Science Based Targets, cómo estamos alineando nuestras metas y objetivos a la ciencia. Entonces tenemos ahí un compromiso de reducir un 46% de nuestras emisiones en el alcance 1 y 2, que son los directos. Tenemos también un compromiso de reducir el 30% de nuestras emisiones en el alcance 3, que ya es todo el universo indirecto, ¿cierto? Todos los terceros, proveedores, cadena. Entonces ahí es donde se vuelve el desafío aún mayor porque son operaciones que no controlamos, no son nuestras, no tenemos los datos primarios, pero nuevamente haciendo pues alusión a nuestra filosofía corporativa de aliados somos más, cómo trabajamos de la mano de esos aliados para lograr avances en esa materia. Hoy en nuestro alcance 3 específicamente, por ejemplo, estamos liderando unas iniciativas en agricultura regenerativa que tienen la capacidad de no solo beneficiarnos en reducción de emisiones para nuestra huella de carbono de alcance 3, sino también todo un componente social, incluyendo los productores de pequeña escala, que tradicionalmente han sido excluidos de estas cadenas globales de abastecimiento por diversas razones, pero nuestro compromiso es cómo los incluimos, cómo los formamos, cómo los acompañamos para que esa transformación desde territorio, desde el origen, sea realmente sostenible y duradera y logremos esa prosperidad que tanto buscamos. Según veo, una de las claves definitivamente es medir. Totalmente. Y de ahí en adelante, pensando también en que lo que mencionabas ahorita es importante y es que todo va cambiando, ¿no? No son los mismos objetivos los que eran hace 5 años a los que son hoy. Y basándonos en eso, ¿qué están planeando en el mediano y en el largo plazo? ¿Qué visiones tienen? Bueno, definitivamente eso es como, pues es una gran pregunta porque realmente el tema de la visión a futuro es algo que no podemos desconocer, pero que tenemos que trabajar en simultáneo con el presente. Y te diría que nuestra apuesta por el mediano y largo plazo en este momento sigue siendo esa consolidación de las capacidades que nos han traído, pues esa diferenciación, esa posibilidad de transformar, de conectar y de trabajar de la mano con nuestros grupos de interés, como lo es agricultura regenerativa, como lo es los programas de desarrollo social en las comunidades donde estamos presentes, ejemplo familias emprendedoras, ejemplo construyendo futuro. También todo el tema de descarbonización, por supuesto, como les digo, esto no es un proyecto que vamos a cerrar en diciembre de este año. Esto es una hoja de ruta, por lo menos unos 7, 8 años, que nos va a ir marcando un camino, pero que todos los años vamos a tener que ir revisitando y ajustando según los cambios en el contexto actual, los cambios en el contexto normativo, los cambios en el contexto tecnológico. Estamos hablando de hidrógeno y todavía eso no es una posibilidad viable, pero sabemos que eventualmente esas tecnologías llegarán. Entonces, es mantener, como digo yo, un pie en el futuro y un pie en el presente y ver cómo seguimos trabajando para pues, seguir creando ese valor, generando esa prosperidad y, por supuesto, alimentando
un mejor mañana como buscamos. Isabel, para cerrar, nos gustaría también que compartas, creo que igual ya hemos visto algunos consejos que podemos tomar, pero nos gustaría cerrar con algunos consejos que le darías a empresas que tal vez quieren llegar a este punto y no saben de pronto por dónde empezar porque son muchos componentes, ¿no? ¿Qué aconsejarías? Como lo dijiste ahorita, la clave de la medición. Para nosotros, algo que nos funcionó muy bien y que nos ha llevado donde estamos hoy fue tomar esa decisión hace 8 años de empezar a medir nuestro desempeño en sostenibilidad. Y para eso escogimos la evaluación anual en sostenibilidad que hoy realiza S&P, que es la base para el Dow Jones Sustainability Index, que es uno de los más reconocidos con más de 30 años de trayectoria. Ellos miden 60 industrias en el mundo, miles de empresas. Entonces es un ejercicio que para nosotros nos ha permitido no solo compararnos a nosotros contra nosotros frente a nuestro desempeño año a año, sino también cómo estamos nosotros en el contexto global de la industria de alimentos. Nuevamente, cuando les decía, nosotros somos una compañía con una meta de ser globales, tenemos hoy presencia en 19 países, sabemos que tenemos que estar a la altura de las expectativas de otros países, de otros consumidores, de otros clientes, y esa medición nos ha permitido encontrar nuestras fortalezas, pero también identificar cuáles son esas áreas de oportunidad que quizás no estábamos viendo y cómo las empezamos a trabajar, cómo empezamos a encontrarle el valor para nuestros negocios, para nuestras operaciones, nuestros procesos, y eso ha generado una inercia que hoy acabamos de completar la 7ª evaluación este año. Nos permite decir que pues, un tercero de talla internacional nos reconoce a nosotros como referentes en sostenibilidad, siendo los 5.º en Latinoamérica y estando por 2.º año consecutivo en el anuario. Nuestro objetivo es permanecer en el anuario por muchos años más, porque como les decía al inicio, pues el compromiso con la sostenibilidad es eso, es un compromiso. Más que un objetivo puntual de listo, lo cumplimos y ya, es un tema de constante aprendizaje, constante innovación, constante cambio y adaptación para seguir haciendo lo que mejor podamos y así seguir cumpliendo nuestro propósito de alimentar un mejor mañana todos los días. Bueno, que así siga siendo, Isabel. Muchas Gracias por gracias. acompañarnos hoy en la Semana de la Sostenibilidad. Bueno, muchas gracias a ustedes y nuevamente es un orgullo estar por 2.º año consecutivo también incluidos en este listado tan prestigioso. Y a ustedes, muchas gracias por conectarse con la Semana de la Sostenibilidad. Sigan conectados con las redes sociales y en el canal de YouTube de Forbes.co.